Buenas tardes, mi nombre es Carla Lares y pertenezco al grupo número 1, el cual está conformado por Oriana Valenzuela, Mónica Pinto y Michael Quintero. Nuestro tema a exponer es la evolución del sistema penitenciario y la ejecución de la pena. Antes de adentrarnos a la historia y a la evolución de las prisiones, es necesario establecer que prisión y cárcel, a pesar de ser de maneras indistintas, se refiere a la misma realidad. Se refiere a las mismas voces de los reclusos, a los mismos presos y a los mismos internos. Y es a lo largo de la historia, la prisión ha cambiado considerablemente, viendo la luz numerosos textos que tratan sobre el origen y su evolución. Apreciemos que hoy hay diversos antecedentes, lo cual entendemos por prisión y pena a todos estos lugares donde retienen y custodian a las personas culpables o que han tenido algún conflicto con la ley penal. Han pasado muchas evoluciones, pero en cuanto a los lugares hacemos referencia, pero lo que siempre ha permanecido es la necesidad que tiene la sociedad. A través de esta, los gobernantes tienen la necesidad prolongada de que existan todos estos sitios donde puedan colocar a estas personas que tienen infracción con la ley para asegurarse de que estén resguardados por el ordenamiento existente y su convivencia. Antiguamente el encierro de las personas no era para cumplir una condena, sino más bien para retenerlos allí hasta que estos eran juzgados y ejecutados y las penas recaían sobre ellos. En todo este periodo, las cárceles eran cárceles que custodiaban a las personas y más bien se confundían sexo, raza, salud. Todo esto era una mezcolancia, lo cual traía una carencia absoluta, puesto allí no habían higiene, no habían edificaciones. De hecho, el principal objetivo de estas prisiones era mantenerlos separados de la sociedad. Todos ellos traían muchas más enfermedades y, por supuesto, más delincuencia. Es hasta el siglo XVIII que fueron apareciendo la pena privativa de libertad y como tal, que es la que encontramos en el periodo de hoy en día. Allí es cuando empiezan a surgir nuevas ideas sobre las prisiones, la cual trajeron como consecuencia prácticamente todo arrastró fue una problemática desfavorable a la sociedad, ya que a mediados de mitad del siglo XVIII es cuando comienza todo este enfrentamiento de la crisis por todas estas legislaciones. Al momento de que los mismos legisladores criticaban la relación actual entre los presos y todas estas prisiones. Se discutían entre los autores y entre ellos trataban de defender e implementar los derechos individuales, no solo por lo que viven en la sociedad plena, sino también por la de los presos y los hombres libres para mantener su dignidad. Les voy a explicar sobre los antecedentes de la prisión en Europa hasta el siglo XVII. Se hace referencia a toda esta época y la misma se caracterizó por la lucha y el poder de las situaciones sociales en conflicto y cada momento, debido a la evolución que lleva por progresividad y la universalización, así también como el reconocimiento determinados de los derechos y los de determinación de las personas. Desde Grecia hasta la Edad Antigua, esta época se caracterizó porque la prisión
era por custodia de preso. Existía la figura de la pena de muerte. La prisión, sus características eran calabozos sin luz, llenos de enfermos, de lepra. Había mucha más proliferación en cuanto a las enfermedades debido a la misma higiene. Estaban los desterrados y los enemigos del Estado. Acá también podemos decir que todas aquellas personas que tenían deudas, se les obligaba a pagárselas a sus deudores por medio de unas penalizaciones que ellos mismos establecían. De hecho, ellos allí los colocaban como esclavos y personal doméstico. Durante esta época en general, las condenas o prisión podemos decir que eran en su mayoría por impagos de impuestos o por deudas adquiridas por el acusado. Ya existían en esa época funcionarios del Estado. Las penas eran expeditas y poco costosas. La libertad venía de los dioses y se dirigía a través de los hombres. En esta época se desconocía el diálogo, la confusión entre los humanos y lo divino, lo sacro y lo profano, impidiendo una real autonomía individual. El poder político y religioso venían a ser comparados como la misma cosa. Esta coyuntura de la mayoría de los imperios se caracterizaba por el despotismo y el poder. Aquí en Grecia, Aristóteles defendía la naturaleza libre y determinada por los sujetos, que incluía el estatus de los ciudadanos, excluyéndolo del resto y calificándolo como esclavos. Esta situación era similar a la de Roma, donde habían hombres libres y esclavos. Esto se lo podemos añadir a los estoicos. Ellos proclaman la ley natural, razón de la igualdad y la dignidad de los hombres, por encima de las organizaciones del Estado. Y la doctrina de los cristianos defienden a todos por iguales y todos venimos siendo ser descendientes de Dios, con titularidad y con una dignidad moral que nos caracteriza por ser cristianos. Este ha sido todo mi punto a tratar. Continúa el otro punto que es la Edad Media, mi compañera Oriana Valenzuela. Buenas tardes, continuando la exposición de mi compañera, mi nombre es Oriana Valenzuela. La evolución histórica de las penas privativas de libertad y de los sistemas penitenciarios. La Edad Media se caracteriza por ideas cristianas, se defienden por ideas como una comunidad universal formulada por todos los seres humanos, en el cual los pueblos germánicos aplicaban dos principios: el de justicia, principio de venganza de sangre, y el principio de la utilidad, no prescindir de los brazos útiles para la guerra. Por ende, el que se aboliese o al menos se redujese la pena de muerte, lo que hizo que se extendieran las penas corporales y las penas privativas de libertad. Las prisiones laicas de la Edad Media eran calabozos subterráneos de los palacios, de los castillos y de otros edificios, en el cual las condiciones de higiene en las cárceles de la Edad Media se sometían al arbitrio de los príncipes gobernantes, que la imponían en función del estamento al que permaneciera preso, y que podían conmutarse por prestaciones en metálico o en especie, quedando como excepción la pena de prisión para aquellos cuyo crimen careciera de la suficiente gravedad para ser condenados a muertes o a pena, o a las penas, y en las que se mutilaban partes del cuerpo. Una excepción a la regla general de la cárcel de custodia son las denominadas prisiones de Estado,
y la prisión eclesiástica, las cuales gozaban de ciertas prerrogativas. La prisión de Estado cumplió una función importante en la Edad Media y también en la primera mitad de la Edad Moderna. En ella solo podían recluirse los enemigos del poder real o señorial, que hubiesen incurrido en delitos de traición y los adversarios políticos de los personajes del poder. Dos formas se presentaban en esta modalidad de prisión, como la cárcel de custodia, donde el reo espera la muerte de sus diversas formas, como la detención temporal o perpetua. En la segunda modalidad está la privación de libertad como pena autónoma, tratándose en establecimientos de prisión común. Por su parte, la prisión eclesiástica estaba destinada a sacerdotes y religiosos. Respondían a la idea de redención, caridad, fraternidad de la iglesia, dado al internamiento un sentido de pertinencia y meditación. La principal fue la creación del Santo Oficio o Tribunal de la Inquisición. En cuanto a las penas de prisión, fueron consideradas por la Iglesia como un medio de encarcelamiento del culpable y en ciertos casos como medidas de intimidación. En la Baja Edad Media española, la recepción del derecho romano y el derecho canónico traen consigo un aumento de poder real, que se concibe a la prisión como una institución preventiva, cárcel de custodia. Esta época se caracteriza por el surgimiento de numerosos textos en los que se empiezan a plasmar los derechos humanos y los derechos fundamentales. Buenas tardes, compañeros de clases y profesora. Mi nombre es Mónica Pinto y el día de hoy, para complementar el tema que nos ha tocado exponer en este momento, es importante señalar un poco sobre la evolución de los sistemas penitenciarios, entendiendo la definición de estos como aquellos lugares donde se pueden retener o custodiar personas que han estado involucrados o relacionados en un hecho típicamente antijurídico. Como bien sabemos, este sistema siempre ha existido. Sin embargo, han ido cambiando ciertas cosas, dentro de los cuales se puede mencionar que más que un cambio, ha sido una evolución bastante progresiva. Lo que en sí se ha mantenido ha sido la necesidad de que el hombre y la sociedad, a través de las leyes y el gobierno, retengan a sujetos que hayan violado la norma penal con la finalidad de asegurar la convivencia con el resto de las personas, debido a que las leyes son creadas para regular la conducta del hombre en sociedad, y por ello es que si alguien incumple, como castigo principal es aislarlo del resto por dos motivos: para evitar que se siga corrompiendo la sociedad y para que ésta no continúe delinquiendo. Las prisiones, como la aplicación de las penas, siempre han sido un tipo de castigo, debido a que éstas se rigen principalmente no por la crueldad, sino porque privar a alguien de su libertad es sin duda una forma de amedrentar y crear miedo en la persona, ya que si no nos gusta algo es estar encerrado, y eso lo pudimos comprobar el año pasado en plena pandemia. Aún estando en la comodidad de nuestro hogar, con nuestra familia, internet, redes sociales, comida, estuvimos siempre desesperados durante esos meses, los vimos súper largos, en espera de volver a salir como solíamos hacerlo. Entonces imagínenselo en una celda pequeña con personas desconocidas, criminales en este caso, con poca higiene, muchas enfermedades, malos olores por doquier, y bueno, esto sin duda algo horrible. Antiguamente, el encierro de las personas no era para cumplir una condena como tal, sino que se les retenía hasta que eran juzgados y posteriormente se ejecutaban las penas sobre ellos. Como objetivo principal de las prisiones era mantener separados de la sociedad, para que no siguieran cometiendo delitos, así como lo mencioné anteriormente. Si hacemos un recorrido histórico remontándonos desde la antigua Grecia, se habla de que los hebreos arrojaban a sus prisioneros hasta la actual prisión, que es denominada edificio moderno, considerándose que en efecto durante siglos fueron empleados como prisiones los lugares más inhumanos o inhabilitables para aquellos que infrinjan la ley penal. Esto vendría siendo la primera fase histórica de la pena privativa de libertad,
Desde tal punto de vista, el encierro se ha utilizado desde tiempos remotos para castigar o para dificultar la actividad de algunas personas. El edicto Luis Fernando, el rey, disponía que cada juez tuviera en su ciudad una cárcel para encerrar a los ladrones durante 1 o 2 años. Carlomagno, por su parte, decretó que aquellos que hubiesen delinquido tendrían que ser ingresados en prisión hasta que se corrigiera su comportamiento delictual, llevando a cabo lo que sería la reinserción social. Hay que tener en cuenta que en toda época no solamente existía la prisión como custodia de los presos, sino que también existía la figura de la pena de muerte para algunos delincuentes, siempre que el daño causado y el delito fuese lo suficientemente grave como para cometer ese tipo de cosas. Dionisio, por otro lado, encerraba a sus prisioneros en una profunda cavidad que consistía en una roca que tenía alrededor 600 pies de largo y 200 pies de ancho, en la que los presos debían soportar los cambios climáticos, meteorológicos, sin ningún tipo de resguardo, existiendo un completo abandono de la persona privada de libertad. Y cabe destacar que este procedimiento también lo practicaban los romanos. En Grecia se encontraban tendencias de privar de libertad ciertas personas con el propósito de asegurar algún tipo de interés. Era lo que se denominaba prisión por deudas, ya que la cárcel era un medio privativo de retener a los deudores hasta que pagaran sus deudas, ejerciendo la custodia sobre los acusados para impedir su fuga y así poder responder ante sus acreedores. Platón, por su lado, pensó en la necesidad de la existencia de 3 tipos de cárceles. Una estaría situada en la plaza del mercado, que era la cárcel de custodia. Otra era en la misma ciudad, pero era la casa de corrección. Y la tercera era un lugar aislado de todos para amedrentar, y esta se llamaba la casa de suplicio. No obstante, la mayoría de los autores entienden y señalan que en Grecia, más exactamente en la civilización helénica, no existió la privación de libertad configurada como una pena principal, sino como subsidiaria del impago de las deudas. Se sabe que existió la prisión preventiva de la que Ulpiano defendía, argumentando que la cárcel debe servir no para el castigo de los hombres, sino para su guarda. Y durante esta época, en general, las condenas a prisión, en su mayoría, era por el pago de impuestos de deudas adquiridas. Se sabe que existió la prisión preventiva de la que Ulpiano defendía, argumentando que la cárcel debe servir no para el castigo de los hombres, sino para su guarda. Durante esta época, en general, las condenas a prisión podemos decir que eran en su mayoría por el pago de impuestos por deudas adquiridas por el acusado. En esta coyuntura, la pena que se impone iba dirigida a una reconciliación con los dioses de la purificación y la eliminación del infractor. En la Edad Media, la pena privativa se extendía a los calabozos de los castillos, fortalezas, palacios, monasterios y otros edificios, sin preocuparse de las condiciones de higiene o de habitabilidad. Los señores feudales tenían una casa de justicia donde los culpables o presuntos culpables podrían permanecer de manera indefinida. Mi nombre es Michael Quintero y en este momento les voy a hablar sobre la pena en la edad moderna. Bueno, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII se caracterizaba porque los gobernantes utilizaban a los delincuentes como mano de obra barata. Las cárceles no eran ajenos al derecho. Se utilizaban a los prisioneros para satisfacer las necesidades de los gobernantes y de la corona, trabajando en las embarcaciones que se iban a mandar al Nuevo Mundo. Las mujeres eran internadas en lo que se llamaban galeras, las cuales ingresaban prostitutas, mendigas, y se utilizaba el método de la marcación, y aquellas personas o aquellas mujeres que eran reincidentes la ahorcaban. Posteriormente se fue humanizando las cárceles con las casas de trabajo, en donde se utilizaba la disciplina religiosa
para reformar, ¿verdad?, de cierto modo, a aquellas personas pobres que podían trabajar, eran vagabundos. En el siglo XVIII se crean nuevas teorías. Una de ellas, la que podemos mencionar, más importante, fue la de César Lombroso, en el cual expresó que los delincuentes eran las personas que tenían ciertos rasgos físicos hereditarios. También César Lombroso, en su libro de las penas, establece los principios garantistas que se tienen como base en la actualidad del derecho penal, en donde establece la proporcionalidad de la pena aplicable al delito cometido, en donde menciona que es mejor una pena pronta y oportuna, cierta, oportuna y pronta, que en el siglo XX y XXI los derechos humanos se constituyen el referente más importante de la vida jurídica y política, en donde nace un sistema progresista, en donde a las cárceles se le realizan inspecciones, se le otorga a los prisioneros la oportunidad para que estos se comuniquen con sus familiares y se capacitan a los funcionarios que trabajan allí. Se indica que la finalidad de la pena es la reinserción social del delincuente, en donde estos sitios tienen la finalidad de reeducar al delincuente para reinsertarlo a la sociedad y cambiar su conducta delictual. Con esto